gobierno tras una rauda ofensiva de los rebeldes. Rescatistas sirios registran la cárcel de Zainaya, un símbolo de las atrocidades durante el mandato de Bashar al-Assad, mientras los habitantes de Damasco celebran la caída del gobierno tras una ligera ofensiva de los rebeldes, quienes anunciaron el domingo tras su entrada que liberaron a todos los presos detenidos injustamente. Al-Assad huyó de Siria ante la avanzada de una coalición de rebeldes liderados por la organización islamista Hayat Tahrir al-Sham, que tomaron la capital el domingo y pusieron fin a más de 5 décadas de gobierno de la dinastía fundada por el padre de Bashar, Hafez al-Assad. Tras el levantamiento del toque de queda impuesto por los rebeldes, los habitantes de Damasco se congregaron en la plaza de los Omeyas para celebrar. Durante los últimos 46 años, ¿qué puedo decir? Hemos vivido una amarga realidad. No solo yo, todas las generaciones anteriores y posteriores, incluso los ancianos. Estamos muy contentos tras la caída de Bashar al-Assad. Que Dios nos libere de él para siempre. No me da miedo decirlo. Estamos muy contentos y trabajamos sin miedo y con la conciencia tranquila. Estamos muy contentos. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, declaró que la transición debe asegurar que haya una rendición de cuentas por los crímenes cometidos por el gobierno de al-Assad y pidió proteger a las minorías. Ayer, los sirios salieron a la calle con mucha esperanza y mucha ansiedad por el futuro. Esperanza de que esta sea una oportunidad para que el país construya un futuro basado en los derechos humanos, la libertad y la justicia. Y ansiedad porque hay muchas cosas inciertas. Siria llevaba sumida en una guerra civil desde 2011, cuando el gobierno de al-Assad reprimió de forma feroz una ola de protestas pacíficas, lo que derivó en un conflicto que dejó 500.000 muertos y obligó a la mitad del país a huir de sus hogares. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos estimó el domingo que al menos 910 personas, entre ellas 138 civiles, murieron desde el inicio de la operación Relámpago de los rebeldes. La avanzada de las tropas israelíes en Siria, en la zona de distensión desmilitarizada en los altos del Golán, ocupados y anexionados, es una nueva zona tomada por Israel. Israel asegura que la avanzada de sus tropas en Siria, en la zona de distensión desmilitarizada en los altos del Golán, es una medida limitada y temporal. Así lo aseguró el lunes el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa'ar. Con respecto a una amenaza sobre nuestra seguridad, para no ser sorprendidos por un 7 de octubre en la frontera siria. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el domingo que ordenó una zona de amortiguamiento visita a los altos del Golán, ocupados por Israel tomó parte de los altos de y después anexó parte de este territorio estratégico en 1981 comunidad internacional por excepción de Estados Unidos. Para la entrevista que tenemos en esta serie informativa, porque este fin de semana hubo muchísimo movimiento en Siria, hubo un presidente que ha tenido que huir, dejar este país debido a los hasta llegar a Damasco. Definitivamente se da ya ratificada la toma
de la oposición o de los líderes rebeldes del HTS, quienes el presidente de ha debido huir a ver qué es lo que está sucediendo y más de porque hay muchísima incertidumbre en este país. Está con nosotros Brian Acuña. Brian, buenas tardes y bienvenido a Conexión Mundial una vez más. Buenas tardes, Elki. Buenas tardes a todos los televidentes. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Brian, definitivamente ha sido un fin de semana de muchísima información para ustedes como internacionalistas que manejan además vos muchísimo esta información. Creo que quiero empezar, vamos a ver, no vamos a empezar en orden porque hay muchísimos antecedentes y muchísimas situaciones que se han venido generando durante esta semana y precisamente aún más el fin de semana. Pero es que hay una incertidumbre muy grande, no solamente para los sirios, sino para toda la comunidad internacional. ¿De qué puede ocurrir en este momento? Estamos hablando de Siria, un país que también está altamente desquebrajado por muchos otros factores, muchos otros escenarios también opositores o no del gobierno de Bashar al-Assad y que ahora van a tener que converger en una situación política que está por definirse. Sí, en realidad, pues la situación de Siria en estos momentos es una situación un poco, ¿qué podríamos decir?, difusa. No hay, digamos, una certeza o una seguridad de qué es lo que va a acontecer con el país una vez que ha caído el gobierno de Bashar al-Assad, que bueno, no nos vamos a poner, digamos, románticos. Lo cierto del caso es que el régimen de los Assad durante más de 50 años, 53 para ser preciso, sometió al país a un brazo de hierro bastante particular, ¿verdad? Este gobierno baasista que junto con el de Saddam Hussein en algún momento eran los dos movimientos panarabistas de corte socialista que estuvieron gobernando en distintas partes, y con la caída de Bashar al-Assad, ¿verdad?, quien además controlaba todas las situaciones de la sociedad siria, incluyendo a las minorías como la minoría kurda, la minoría drusa, e incluso se imponían sobre la mayoría, porque este es un país donde mayoritariamente son sunitas. Al darse este cambio, pues lo que nos empieza a generar es, por un lado, pues la esperanza de que los sirios puedan finalmente deshacerse de este yugo opresor proveniente del régimen de los Assad y también de seguir siendo un proxy de la República Islámica de Irán, y por el otro lado, pues toda la incertidumbre porque parte de estos grupos rebeldes están compuestos tanto por opositores nacionalistas como por islamistas radicales, que son los que quizás desvelan un poco a la comunidad internacional de lo que pueda acontecer a partir de hoy, que es como el día después de la caída de Bashar al-Assad. Brian, me interesa muchísimo y me apoyo en la respuesta que acabas de dar en dos escenarios. Obviamente vamos a hablar de no romantizar lo que acaba de caer en Siria, que no era bueno definitivamente y que muchísimos sirios también han buscado refugio a nivel europeo en gran medida. Estamos hablando de decenas de miles de personas que durante estos 13 años principalmente que se dio la guerra civil han tenido que inmigrar de Siria. Sin embargo, no era una buena alternativa la que tenían los sirios, pero ¿qué pasa con la solución? ¿Qué pasa con lo que viene ahora? Porque tal vez me gustaría mucho occidentalizar la situación y que desde acá de Costa Rica podamos entender qué está pasando. Porque el HTS es un grupo que ha estado en sus orígenes aliado con grupos que tal vez son como más conocidos para los costarricenses e incluso en América Latina, como es Al Qaeda y el ISIS, incluso que usted mencionaba ahorita. Entonces, ¿cómo entender que un país de Oriente Medio, que un país del otro lado del mundo ahora va a estar liderado por este tipo de grupos? ¿Cómo poder normalizar una cosa como estas? Sí, creo que aquí lo que tenemos que entender es que los sistemas en el Medio Oriente se manejan principalmente por organizaciones clánicas y grupos familiares. Incluso tenemos un antecedente un poco más inmediato de cómo se administraba y se mantenía control sobre un territorio, viendo la situación de de Libia en algún momento con el régimen de Muammar al-Gaddafi, un país que tiene 13 clanes principales, y dentro de estos 13 clanes principales le otorgaban
las posibilidades de administrarse a través de Gaddafi. En el caso de Siria, en Siria lo que había era un régimen autoritario que fue tomado por la fuerza de un grupo minoritario en realidad, que es la minoría alawita, que representa un 3% de la totalidad, digamos, de la población siria per se, y han sometido de alguna forma a brazo de hierro a todos los demás grupos, incluyendo a la mayoría sunita, que está dividida también internamente entre, ya lo dije, nacionalistas sirios, por el otro lado islamistas radicales, y tenemos también pues un gran porcentaje de la población kurda que también es sunita, ¿verdad? Esto nos lleva a tratar de entender, en primer lugar, que lo que se estaba buscando era arrancar de raíz el problema del gobierno de Bashar al-Assad, que ya en el año 2011 había demostrado su gana, digamos, de imponer una bota opresora sobre la población, ¿verdad? Al punto de que mandó a reprimir cualquier protesta social que se dio en el marco de las primaveras árabes en aquel momento y decidió aplacarlo a través de la fuerza. Y por el otro lado, entender de que dentro de todas esas fuerzas opositoras, pues también hay organizaciones radicales islámicas, ¿verdad? Ellos, digamos, como sociedad, están viendo lo inmediato, que en este caso es la deposición de Bashar al-Assad, pero lo cierto del caso es que el proceso de transición es el que puede finalmente empoderar a grupos que tengan un pensamiento similar al Estado Islámico o a Al-Qaeda, ¿verdad? No exactamente igual, pero sí muchos de los principios con los cuales están, digamos, moviéndose, tiene que ver mucho con esto. Incluso algunas de las imágenes que se han estado compartiendo, ¿verdad? Que incluso acabo de ver una en el canal, donde se ven hombres entrando a un edificio, levantando, ¿verdad?, su mano y enseñando el dedo índice hacia el cielo, ¿verdad?, que es una señal que han adoptado muchos los islamistas para decir no hay Dios excepto Dios, ¿verdad?, que es una declaración de fe bastante importante. Nos señala de que eventualmente en un futuro no muy lejano la situación del radicalismo pueda también llevar al país a una eventual guerra civil. Todo va a depender mucho, por un lado, de lo que hagan los países que están involucrados en la comunidad internacional para poner presión, y también en la propia sociedad siria para no caer en una balcanización demasiado profunda que lleve, digamos, a la destrucción del país más de lo que ya está. Hablabas de decenas de miles, pero en realidad no son decenas de miles de sirios los que están fuera del territorio o que han sido desplazados, son millones de sirios los que han quedado desplazados, y hablamos de un conflicto que lleva poco más de 500.000 de personas muertas y del cual, pues desgraciadamente, la comunidad internacional y la prensa internacional, desgraciadamente también, han vuelto a ver hacia otro lado y no se ha tomado con la magnitud y la importancia que requiere, porque Siria, como quiera que sea, tiene una posición geoestratégica bastante particular dentro del levante mediterráneo, y que incluso en estos momentos uno de los grandes perdedores de toda esta crisis es el gobierno de la República Islámica de Irán. Obviamente también Rusia, pero principalmente Irán, dentro de sus intereses de expandirse dentro de las zonas de Medio Oriente. Y ya vamos a hablar de esos actores de la comunidad internacional que son tan proporcionalmente directos a este conflicto. Sin embargo, antes sí quisiera que profundicemos un poco en estos minutos, Brian, sobre la fuerza que tienen los grupos fundamentalistas como este en Siria, en todo Oriente Medio. Y me es muy difícil no traer a colación, porque siento que estamos viviendo algo muy similar a lo que sucedió cuando regresaron los talibanes a Afganistán en cuanto a tiempo y capacidad para poder retomar el control de toda la nación. ¿Por qué digo esto? Porque me parece muy importante destacar qué tan fuertes son estos organismos, qué tan consolidados están y qué tan bien financiados están para poder solventar y mantenerse en la cúpula de un país en donde normalmente, podríamos decir, a nivel mundial, lo que prevalece es pues una democracia o un proceso diferente, no tan común tal vez en esta zona, pero que sí es muy dado que exista un líder, un presidente con toda una hegemonía, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan fuerte puede ser, como hasta el momento, hoy por hoy se han mantenido los talibanes en Afganistán, qué tan fuerte pueden ser estos grupos para sostenerse también en Siria?
Hay que guardar una distancia importante en lo que es el fenómeno talibán con respecto a otros grupos fundamentalistas. Hay que entender que el talibán per se es un grupo que tiene una mayoría étnica que lidera dentro de Afganistán, que es la mayoría pashtun, que son los que gobiernan dentro de la zona. Obviamente su interpretación islámica es altamente radical, ¿verdad? Tiene que ver mucho también con la interpretación de un código que es anterior al Islam, que es el código Pashtunwali, pero en el caso propiamente de otros países donde el radicalismo islámico está teniendo algún tipo de presencia, esto obedece a un fenómeno que es todavía mucho anterior, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el surgimiento de movimientos panislamistas que van a empezar a tener fuerza entre los años 70 y principios de los años 80. De hecho, hay un fenómeno que les va a dar mucha fuerza al panislamismo, que es la Revolución Islámica de Irán, que si bien pues Irán es un país de mayoría chiita, el hecho de que islamistas de este corte pudieran llegar al poder en algún momento inspira a otras organizaciones a creer que también pueden crear emiratos o que puedan crear estados islámicos que se puedan consolidar. Estos grupos vienen en contraposición, en respuesta al fracaso de los movimientos nacionalistas árabes del siglo pasado, lo que se llama tradicionalmente como el panarabismo, que también hay dos líneas que son principales: el panarabismo nacerista, que es un panarabismo laico, digamos, más social, más de todas las facciones del mundo árabe, que incluso el movimiento nacionalista árabe nace, digamos, de corrientes no islámicas y posteriormente pues son los musulmanes como mayoría los que adoptan este movimiento. Y luego vamos a tener un panarabismo de corte baasista, que es el que, digamos, se da en Irak o se da en Siria, que son socialistas que toman el poder desde el punto de vista nacionalista, y después de la pérdida de la Guerra de los 6 días en 1967 contra Israel y posteriormente de la pérdida de la Guerra de Yom Kippur del 73, los discursos panarabistas van a empezar a tener un colapso y van a empezar a abrirse las puertas a discursos de corte panislamista, nacionalismo de corte islámico y ya no tanto de corte arabófono, ¿verdad? O sea, de personas de origen árabe, sino que se va a dar más un discurso desde el punto de vista religioso, que es lo que ha venido a permear, que es lo que ha permitido de que estos colapsos no se den con tanta fuerza en un periodo muy corto, el hecho de que la mayoría de estos países han estado gobernados por dictadores que han controlado todas las fuerzas, pero conforme se han ido evaporando, digamos, o erosionando más bien, todas esas fuerzas que les permiten estar en el poder, hemos visto la llegada de panislamistas a tomar el poder. Y hay un ejemplo clarísimo con respecto a esto, que fue la caída de Hosni Mubarak durante las primaveras árabes y la llegada de los hermanos musulmanes a Egipto, y posteriormente, dadas las circunstancias, pues también tenemos un nuevo golpe de Estado para imponer otro autoritarismo nacionalista, que es el que actualmente, digamos, lidera Abdel Fattah el-Sisi. Es decir, el fenómeno del islamismo dentro del mundo del Medio Oriente no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se ha visto reprimido debido a las acciones de los propios gobiernos autoritarios y que de alguna manera mantienen, digamos, este equilibrio. Desgraciadamente, nosotros como occidentales queremos pensar de que la solución a estos países es la democracia, y sí, obviamente como sistema es, digamos, adecuado, pero no es algo que uno pueda aprender de la noche a la mañana. Yo no me siento con una caja de democracia y desayuno democracia en la mañana con leche, ¿verdad? Es muy, muy difícil, no es algo tan sencillo como comerse un cereal, ¿verdad? Es algo que hay que aprender, es un proceso, y hay países que no están preparados para esto, y por eso la estabilidad de todos estos regímenes se han mantenido incluso con el patrocinio de países occidentales o de opositores a regímenes occidentales, porque al final de cuentas se ve desde una cuestión de funcionalidad. Y estos grupos islamistas sobreviven en el tiempo, primero porque se ubican en grupos tribales importantes que les van a dar soporte económico, les van a dar soporte social, también les van a dar personas que puedan ser parte de este pensamiento
digamos, islámico, ya sea radical o no radical, es el que les va a dar continuidad. Y en segundo lugar, porque lo que van haciendo es uniendo células hasta que tienen una fuerza importante y logran lanzar, digamos, una operación o logran mandarse más fuerte, digamos, en este tipo de esquemas. Por eso es que vemos esto tan evolutivo y vemos que el Estado Islámico, por ejemplo, pasó un periodo en el cual se veía como silencioso y posteriormente lo hemos visto de nuevo despertar, porque en realidad estos grupos nunca desaparecen. Estos grupos lo que hacen es que se desmovilizan de manera temporal, toman fuerzas a través de la acción social, ¿verdad? Lo que se llama, digamos, tradicionalmente el zakat, hacer justicia o hacer otro tipo de acciones a lo interno de las comunidades islámicas y posteriormente cuando ven, digamos, que toman otra vez músculo, lo hacen también a través de la fuerza militar y es este el comportamiento que hemos visto con el Estado Islámico de una manera bastante interesante porque ellos sí tienen un enfoque en la creación de estados islámicos y lo hemos visto con Al-Qaeda, aunque lo de Al-Qaeda es un poco menos estructurado, pero que este tipo de movimientos como el que ha hecho Hayat Tahrir al-Sham en estos momentos a través de al-Jolani, pues hemos visto de que están buscando establecer un Estado Islámico en Siria y en otras zonas del Medio Oriente donde se pueda copiar digamos, el modelo propiamente. Brian, le voy a pedir que se quede con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya vamos a seguir analizando porque me interesa muchísimo ahondar en el escenario internacional. Ya volvemos. Qué rico pegarnos una escapadita. Jalamos al puerto, a la playa y a sus islas. Yo quiero disfrutar de la cultura porteña, de su gente y esos lugares que nos hacen recordar al caminar por sus parques. Tomarnos un tiempito y ver los hermosos detalles que esta perla nos permite revivir. Quiero ver la riqueza marina del lugar sin salir del puerto. Para disfrutar de todo eso, quedémonos a dormir, cenamos bien rico y vivamos las hermosas noches y sus entretenimientos. Entonces, reservemos de una vez y jaleamos al puerto. Los padres siempre buscan lo mejor para sus hijos. Darles apoyo en todo lo que necesiten. Estar junto a ellos en todo momento. Desde que nacen e incluso hasta que llegamos a ser personas adultas mayores. Así es como la Junta de Protección Social continúa cambiando vidas. Brindando acompañamiento desde un recién nacido hasta las personas adultas mayores a través de las organizaciones de bien social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. Música muy especial para jóvenes como vos. Tengo mucha música, tengo mucho entretenimiento, noticias, sorpresas y más. Jock Radio TV. Acomódese ahí donde usted está para que disfrute de este programa. Los sábados a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. En Canal 13, nuestro canal. Con sus inolvidables éxitos, regresa la clásica banda Inconsciente Colectivo. Rockfest 2024. Este sábado a las 9 de la noche. Aquí, en Canal 13, nuestro canal. Banco Popular presenta el tipo de cambio del dólar. Y a esta hora, gracias al patrocinio del Banco Popular, le presentamos el tipo de cambio de referencia del dólar según el Banco Central, que se encuentra a la compra en 501 colones con 77 céntimos y la venta en 507 colones con 78 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio del dólar. Continuamos con el análisis de la caída de Bashar al-Assad en Siria y la toma de HTS, y está con nosotros Brian Acuña. Brian, antes de irnos a la pausa, hablábamos de que queríamos avanzar también en lo que significó la participación y la no participación en este caso también, y vamos a tomar estos últimos minutos de este programa precisamente para analizar esos escenarios. Israel, Estados Unidos, Turquía
Rusia e Irán. Brian, tal vez brevemente mencionar a cada uno de ellos y la participación que tuvieron en todo este proceso durante todos estos años, principalmente las 2 décadas del presidente sirio, o ya no presidente. Sí, yo voy a empezar con Turquía porque para mí es fundamental toda la acción que Turquía está haciendo. Es, de hecho, el principal patrocinador de las fuerzas opositoras que en estos 11 días lograron tomar posesión del territorio. El interés de Turquía propiamente también tiene que ver mucho con contrarrestar la influencia de un Kurdistán autónomo dentro de las regiones de Siria, que se había logrado, digamos, de alguna manera durante todo este desastre que ha vivido Siria a lo largo de los últimos 13 años. Por otra parte, Turquía también ha estado muy cuestionado por, digamos, su apoyo a grupos islamistas, a pesar de que se habla de que Turquía combatía al Estado Islámico. En realidad, también por otro lado se hablaba mucho de que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan les estaba dando cierto patrocinio, y Turquía pues es un actor fundamental en lo que pueda acontecer a partir de ahora con respecto al tema sirio, lo mismo que Qatar, que está también tras bambalinas con respecto a Turquía, ¿verdad?, apoyando desde el punto de vista económico y demás. En el caso de Estados Unidos y de Rusia, pues Estados Unidos a través de el presidente Joe Biden ha señalado, digamos, este cambio que ha habido en el gobierno, pero lo que le queda a Biden son solamente unos días, y ya a partir del otro año pues vamos a estrenar gobierno por medio de Donald Trump, quien señala que no se va a involucrar lo suficiente. Yo creo que esto no va a ser tan así, porque Estados Unidos también tiene intereses dentro de esta zona levantina con respecto a temas geoestratégicos, y posiblemente pues su participación tiene que ver un poco sobre el futuro de Siria respecto a la división del país y respecto al tipo de gobierno que termine, digamos, controlando el territorio. Irán ha sido el gran perdedor en esta situación, ha perdido, digamos, su conexión más directa con el Levante, con la zona del Mediterráneo, digamos, que es en Líbano, a través de Hezbollah. De hecho, Hezbollah ha tenido que retirarse de Siria y se han visto atacados en su retirada hacia territorio libanés. Entonces podemos decir de que sin ninguna duda, pues en este caso Irán es el gran perdedor. Y en el caso de Israel, Israel no ha tomado, digamos, partido a favor de los grupos rebeldes, pero obviamente tampoco va a tomar partido a favor de Bashar al-Assad, porque Assad era una continuidad de Irán dentro de la zona, y una de las razones que Israel tenía, digamos, para buscar la salida de Bashar al-Assad en un corto plazo era también cortarle este canal de suministro a Irán hacia otras regiones del Medio Oriente. Sí hay que entender que en estos momentos Israel está ocupando de manera temporal las zonas del Monte Hermón, ¿verdad?, tratando de evitar de que grupos radicales puedan poner en peligro la zona, digamos, fronteriza con Israel, y que se espera que esta ocupación sea temporal y no es, digamos, una idea de control o de repoblamiento de esta zona. Hay que entender también de que el interés de Israel con respecto a esto es que no se cambie de un mal régimen a otro peor, ¿verdad? La llegada de islamistas al poder en Siria podría ser un dolor de cabeza directamente para Israel, y por eso Israel tiene también que blindar de alguna forma esa frontera norte, donde también hay observadores de Naciones Unidas que intentan mantener la paz y la normalidad en esta zona, que a diferencia, por ejemplo, de la frontera israelí-libanesa, donde hay fuerzas de UNIFIL, que al final de cuentas han sido muy respetadas, la frontera sirio-israelí pues se ha mantenido en una tranquilidad muy permanente, ¿verdad? Hasta este momento Israel ha estado bombardeando posiciones sirias con la intención de desarticular zonas donde puedan haber armas químicas, donde puedan haber armamento pesado, ¿verdad?, que pueda caer en manos de grupos radicales, con la intención de salvaguardar su seguridad. Pero lo cierto del caso es que acá todos los actores se tendrán que ver involucrados no solo en el proceso de transición de Siria, sino en el proceso de qué es lo que va a pasar con este país. Hasta hoy es incierto si va a quedar siendo un único país, si se va a balcanizar, que es uno de los grandes riesgos que genera temor, o si se va a iraquizar con el tipo de gobierno que llegue al poder. Lo cierto del caso es que hasta hoy todo lo que podemos decir
es muy especulativo, muy ligero, y vamos a tener que esperar los próximos días, incluso meses, para ver qué tipo de gobierno es el que finalmente se termina de imponer en el territorio sirio en este caso. Bien, Brian, muchísimas gracias por acompañarnos. Definitivamente que nosotros vamos a dar seguimiento a eso y vamos a estar conversando con vos nuevamente. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación.